entonces empezamos. Ya. Bueno, en primera instancia agradecer la invitación a este séptimo curso de EKG organizado por el Centro de Estudiantes de Medicina de mi alma mater, así es que tratándose pues de la universidad que tanto aprecio le tengo y que me formó gustosamente aceptado. El tema que se me ha asignado es bloqueos de rama y hemibloqueos. Es un curso básicamente de electrocardiografía, entonces haremos algún pequeño recordaris de cosas básicas de electrocardiografía. Entonces empecemos acá. Mm, El electrocardiograma, como es bien sabido, es el registro de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, ese registro se va a obtener en dos planos. En un plano frontal, para eso hay 6 derivaciones, uno, 2, 3, ABR, ABL, ABF. Y en un plano horizontal que también consiste en 6 derivaciones, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces, ese registro de la actividad eléctrica se va a graficar en papel T. Y las ondas P, complejo QRS y las ondas T no es más que fluctuación de voltaje. Y esas pequeñas cantidades de electricidad, ¿de dónde vienen? ¿Dónde se generan? Se generan en los cardiomiocitos. O sea, esa pequeña cantidad de electricidad que llega hasta la piel y nosotros vamos a registrar con un galvanómetro, que no es más que un electrocardiógrafo, va a graficar o registrar la actividad eléctrica del corazón. ¿Y por qué se genera esa pequeña cantidad de electricidad en el accionar del corazón? Básicamente por el intercambio iónico. Y acá en esta primera transparencia, estos esquemas que les son bastante familiares, este es un potencial de acción de una célula contráctil. Y este es un potencial de acción de una célula eléctrica. Como todos ustedes saben, en el corazón hay dos tipos de células, unas células mecánicas o contráctiles, cuya función principal, valga la redundancia, es contraerse, expeler un volumen sistólico, y hay otras células minoritarias, que son las células eléctricas, que son células que han perdido su capacidad contráctil y se han especializado. Se han diferenciado de tal manera y se han especializado de tal manera que ya no tienen casi capacidad contráctil, simple y llanamente tienen propiedades de conducir electricidad, de despolarizarse automáticamente, eso se llama automatismo. Entonces, pero estas células son minoritarias. Acá en este primer esquema, vean una célula contraria, potencial de reposo -90. El umbral es -70, hay una fase cero, el ion responsable es ingreso del ion sodio, después hay una fase de meseta, ion responsable, ingreso del calcio, y hay una fase de repolarización donde el ion responsable es la salida del potasio a través de canales de distinta índole, ultra rápidos, canales lentos, canales rápidos, canales dependientes de acetilcolina, de ATP, etcétera. Entonces, este intercambio iónico es lo que va a generar esta fluctuación de voltaje de -90 pasa hasta +20. Y eso se registra con el electrocardiógrafo. Pero en las células eléctricas, que son las células que van a conformar el sistema de conducción, el potencial de acción tiene otra morfología. No hay una fase cero, fase uno, 2, 3, 4. En las células eléctricas, el potencial de reposo es -70. Al ser -70 es una célula más excitable. Hay una fase 4, donde el ion responsable es el ingreso del ion sodio. Y la fase cero, con la cual se inicia la despolarización de una célula eléctrica, el ion responsable es el ingreso del ion calcio. No hay una fase uno ni 2,
pasamos a la fase 3 donde el ion responsable salía del potasio. Y vean, esta morfología de este potencial de acción es diferente. Entonces, estas células eléctricas, ¿qué van a conformar? Van a conformar o configurar el sistema de conducción. Y acá en esta gráfica tenemos el sistema de conducción. Vean ustedes, nodo sinusal, hay tres tractos. El nodo sinusal está en la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha. Este nodo sinusal va a generar tres tractos internodales. Un haz que va hacia la aurícula izquierda que se llama haz de Bangman. Después hay un haz que es posterior y un haz intermedio. El haz intermedio es el haz de Wenckebach y el posterior es el haz de Torell. Estos haces intermedios y posteriores confluyen y conforman el nodo aurículo-ventricular. A renglón seguido se constituye el haz de His. Este se bifurca en una rama derecha y en una rama izquierda. La rama izquierda se va a subdividir distalmente en una hemirrama posterior que va hacia la cara posterior del ventrículo izquierdo y en una hemirrama anterior, va hacia la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿Qué otro concepto deben de tener claro? Que estas células tienen automatismo, son células eléctricas, pero el automatismo va a diferir dependiendo en qué nivel del sistema de conducción vamos a evaluar. Por ejemplo, el automatismo de nodos sinusales entre 60 y 90 por minuto. De nodo aurículo ventricular entre 40 a 60. El A de His 40. Las ramas 35. Fibras de Purkinje 20-25 despolarizaciones por minuto. Oiga, si todas estas células que configuran el sistema de conducción tienen automatismo, ¿por qué el corazón no se despolariza o se contrae caóticamente? Acá a nivel auricular a 60 o 70 por minuto, en estas porciones del ventrículo izquierdo del haz de His a 40 por minuto, por las ramas a 35 y más allá, más distalmente en las fibras de Purkinje a 25. Y cada porción del corazón se contrae unas porciones más rápidas, otras más lentas. Si todas estas células tienen automatismo. ¿Por qué? Porque las células eléctricas tienen una propiedad inherente, que es de la supresión por sobreestimulación. Cuando una célula eléctrica identifica otra que tiene más automatismo que ella, inmediatamente se inhibe y no se despolariza, o sea, se suprime. A eso se llama supresión por sobreestimulación y este principio es lo que permite que el nodo sinusal comande. Como es la porción del sistema de conducción que tiene mayor automaticidad, las demás porciones subsidiarias del sistema de conducción se inhiben y no se despolarizan. Obedecen el comando del nodo sinusal. Obviamente, hay circunstancias en las cuales el nodo sinusal, por enfermedad, por isquemia, por esclerosis, por el efecto de fármacos con efecto cronotropo negativo, puede disfuncionar o no despolarizarse. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que acontece? ¿Quién es el llamado a tomar el comando de ese corazón con un nodo sinusal disfuncionante? El heredero natural es el nodo auriculoventricular, porque esta porción tiene una automaticidad de entre 40 a 60 por minuto. Pero si esta porción disfunciona, ¿quién toma el comando? El haz de His, con un automatismo de 40, 35 a 40 por minuto. Entonces, ese principio deben tener, ese concepto también deben de tener claro. ¿Qué más? Otro concepto que deben recordarse. En lo que a nosotros compete para la clase de hoy es, nos vamos a abocar a las ramas, rama derecha, rama izquierda, hemirrama anterior, hemirrama posterior, porque vamos a hablar de bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda y hemibloqueos. Por consiguiente, nos va a interesar qué arteria coronaria va a irrigar la rama o el haz de His.
La arteria descendente anterior es la arteria que a través de sus ramos septales va a perfundir el haz de His. No solamente perfunde la cara anterior, septal y lateral del ventrículo izquierdo, sino también va a dar las ramas septales que van a irrigar o perfundir el haz de His. Por eso es que cuando hay una oclusión por un infarto, oclusión de la descendente anterior, este síndrome coronario con ST elevado puede presentarse en el electro como un bloqueo de rama derecha o en su defecto como un bloqueo de rama izquierda. ¿Por qué? Porque el haz de His es perfundido por la descendente anterior. Y si esta arteria se ocluye, en el electro puede uno evidenciar bloqueo de rama derecha a veces bloqueo de rama izquierda, dependiendo del nivel de la obstrucción. Si la obstrucción de esa descendente anterior es proximal, obviamente va a afectar el haz de His, puede afectar el haz de His, por consiguiente traducirse en un bloqueo de rama derecha o de rama izquierda, dependiendo de la septal, la rama septal que se comprometa. Otro concepto que deben de saber, la arteria coronaria derecha en 55% de casos perfunde el nodo sinusal de la rama correspondiente y en un 45% la rama que perfunde el nodo sinusal viene de la arteria circunfleja. Entonces, casi en un 50 y 50 el nodo sinusal tiene perfusión de la coronaria derecha y de la circunfleja a veces. Pero la coronaria derecha en un 90% perfunde el nodo auriculoventricular. Por consiguiente, si la coronaria derecha se obstruye por un evento de placa, puede generar bloqueos auriculoventriculares completos o de alto grado por lo menos, como que frecuentemente es una presentación así. ¿Qué más? Acá, en un corazón normal, por eso, despolarización normal de los ventrículos. En un corazón normal se registra la actividad eléctrica en el plano frontal. Las derivaciones del plano frontal es 2, 3 ABF, 1 ABL, ABR, o sea, 6 derivaciones. Y en el plano frontal, cuando uno registra la despolarización de los ventrículos, impulso baja por el haz de His, la primera porción en despolarizarse es el septum. Y el vector de despolarización septal está graficado acá, en esta flecha como número 1. Después se despolariza la región anterior del ventrículo izquierdo que está en este vector número 2. Y en última instancia se despolariza las porciones laterales y basales del ventrículo izquierdo que está representado graficado en este vector número 3. Pero también el impulso por la rama derecha le va a llegar al ventrículo derecho. Por lo tanto, el ventrículo derecho también genera un vector de despolarización que está esquematizado acá. Entonces, si ustedes ven, cuando hay la despolarización de los cardiomiocitos, se van a generar miles de vectores. Miles de vectores, sino lo que se está esquematizando en esta transparencia son los vectores resultantes de todos los cardiomiocitos septales, de los cardiomiocitos que están en la región anterior o en la región basal o en el ventrículo derecho. Se está esquematizando las resultantes. Pero si uno saca la resultante de todos estos vectores cuando interactúan entre sí y uno saca la resultante de todos estos vectores más o menos tiene esta orientación y sentido, está acá. Por eso, ese vector, ese vector más o menos tiene esta orientación y sentido. Este es un corazón normal. Entonces, ese vector resultante, cuando yo lo registro en uno, que acá está el electrodo explorador, ese vector a uno se acerca o se aleja. Se acerca, por lo tanto me da una deflexión positiva. Ese vector a 2 se acerca o se aleja, se acerca. Por lo tanto, me da una deflexión positiva. Por eso es que en 2 el complejo es positivo, en uno el complejo es positivo.
Este vector a ABR se acerca o se aleja, se está alejando en ABR, lo que yo debo esperar, una deflexión negativa. Entonces, esto es en un corazón normal, en el plano frontal. Pero en el plano horizontal también hay 6 derivaciones. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y también hay una secuencia de despolarización. Acá está. El primer vector es la primera porción del ventrículo que se despolariza, es el septum, está acá. También se despolariza el ventrículo derecho, está acá. Y a renglón seguido se despolariza el ventrículo izquierdo, que es este vector que está acá. Entonces, si yo saco resultantes de estos vectores, entre el vector septal y el del ventrículo derecho, más o menos me va a salir una resultante así. Y después el vector del ventrículo izquierdo, que es más grande, porque el ventrículo izquierdo obviamente tiene mayor masa, mayor espesor de pared, mayor masa miocárdica. Por lo tanto, este vector es bastante más grande. Es bastante más grande. Por eso es que en B1 o en B2, cuando yo grafico este vector pequeñito que es el septum y el ventrículo derecho, se acerca a B1 B2, sí, me da una deflexión positiva pequeña. Pero estos vectores grandotes que corresponden al ventrículo izquierdo de B1 y B2 se acercan o se alejan. Se alejan, me da una deflexión, perdón, una deflexión negativa. Por eso es que en B1 B2 la morfología del complejo es R pequeña y S profunda. Esa S profunda está graficando la despolarización del ventrículo izquierdo y esta R pequeña me está graficando la despolarización del septum y del ventrículo derecho. Entonces, en un corazón normal, la secuencia de despolarización genera una correlación de vectores que ya está preestablecida. Ya está preestablecida. Y cuando hay bloqueos de rama, esa secuencia de vectores se trastoca y lo vamos a pasar a ver en las siguientes transparencias. Acá está. Vector septal está acá y vector del ventrículo izquierdo está acá. B1 está acá, por poner ejemplo. Vector septal, a B1 se acerca, deflexión positiva. Vector del ventrículo izquierdo, de B1 se está alejando, deflexión negativa. Por eso es que en B1 se ve así. Y si esto yo lo grafico en B6 que está por acá, este vector septal de B6 se aleja, deflexión negativa. Este vector del ventrículo izquierdo a B6 se acerca, deflexión positiva. Por eso es que en B6 se ve así. Entonces, vean cómo los complejos QRS, todo tiene una explicación o justificación vectorial. Y obviamente, como les hablé que hay miles de vectorcitos, solamente no grafican las resultantes. Entonces, estos centenares o miles de vectores tienen un asa o un loop de despolarización. En el plano frontal, el loop de despolarización del ventrículo izquierdo más o menos tiene esta orientación. Y en el plano frontal tiene esta orientación. Por eso es que acá está ABF, acá está 3, acá es 2, por acá está 1. Por eso es que el complejo en 1, como el loop se acerca a 1, da deflexión positiva, se acerca a 2, da deflexión positiva. Igual, el loop en el plano horizontal tiene esta orientación. B1 está acá, B2 está acá. Se está alejando de B1, B2. Por eso es que el complejo básicamente es negativo acá. Y entrando al tópico que nos compete en la presente charla, bloqueos de rama. Ya hemos visto la secuencia de activación ventricular cuando estamos frente a un corazón normal. Hay un correlato de vectores preestablecido, ya esa secuencia de normalidad es harto conocida. Pero ¿qué acontece cuando hay un bloqueo de rama? ¿Y por qué la rama derecha puede disfuncionar o bloquearse? Básicamente, cuando hay hipertensión pulmonar.
las resistencias pulmonares están incrementadas, ese ventrículo derecho está expuesto a resistencias pulmonares altísimas, por lo tanto, entra en estrés miocárdico, la rama derecha está en el ventrículo derecho, discurre a través de la banda moderadora del ventrículo derecho. Entonces, cuando hay hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho está sometido a una alta poscarga y la rama puede disfuncionar, la rama derecha. Otra causa, cardiopatía isquémica. Se ocluye la descendente anterior y esta perfunde la rama, el gis y las ramas. Por lo tanto, cuando hay cardiopatía isquémica, puede haber bloqueo de rama derecha. Otra causa, cardiopatías congénitas. Hay algunas cardiopatías congénitas que van acompañadas o asociadas a bloqueos de rama derecha, como las comunicaciones interauriculares tipo ostium primum, o a veces las comunicaciones interauriculares tipo ostium secundum. Cardiopatías reumáticas, porque van a generar miocarditis. Las mías miocarditis en sí, cor pulmonares agudos y crónicos, ya sea porque el paciente tiene un EPOC, tiene una tromboembolia pulmonar masiva, entonces el ventrículo derecho está expuesto hacia frente a pulmones con altas resistencias, y eso pasa en las tromboembolias pulmonares masivas o cuando nuestro paciente tiene un EPOC, tiene un fibroenfisema, tiene fibrosis pulmonar, etcétera. O a veces hay esclerosis de la rama por cardioesclerosis, por edad avanzada del paciente. Entonces, no necesariamente todo es isquemia, todo es malformaciones congénitas, a veces solamente es envejecimiento natural, cardioesclerosis del corazón por edad avanzada de nuestro paciente. Entonces, ¿qué va a suceder cuando la rama se bloquea? La rama derecha en este caso. Entonces, acá estamos en este esquema. Cuando la rama derecha se bloquea, vean ustedes, acá está la rama y acá está bloqueada, perdón, está bloqueada. Entonces, ¿el impulso por dónde va a ir? Baja por la rama izquierda. Y baja por la rama izquierda y va a despolarizar en primera instancia esta porción del septum. Acá está un primer vector. Voy a cambiar de color mejor. Despolariza el septum. El impulso sigue bajando y después despolariza el ventrículo izquierdo, su porción anterior y porciones laterales del ventrículo izquierdo. Entonces, hasta ahí vamos a hacer una gráfica y acá estamos en B1 y B2. Por acá está B6, plano horizontal. Los bloqueos de rama se evalúan en el plano horizontal porque es el plano donde mejor se grafica la patología de la rama derecha en este caso. Entonces, B1, B2. Vector septal a B1, B2, la rama derecha está bloqueada. Vector septal, primer vector que aparece, después los vectores del ventrículo izquierdo. Vector septal a B1, B2 se está acercando, por lo tanto me va a dar una deflexión positiva. De ahí, estos vectores del ventrículo izquierdo de B1, B2, ¿qué está haciendo? Se están alejando, por lo tanto me da una deflexión negativa. Hasta ahí, la secuencia de activación del ventrículo izquierdo es la habitual. Oiga, pero el impulso eléctrico no le ha llegado al ventrículo derecho porque la rama está bloqueada. ¿Qué va a acontecer? El impulso eléctrico va a viajar a través de los cardiomiocitos contráctiles, porque la rama derecha está bloqueada, está esclerosada o está isquémica, sea la etiología que fuere. Entonces, a través del músculo miocárdico van a viajar, el impulso viaja a través del músculo miocárdico, apareciendo un tercer vector acá, tercer vector acá. Pero el músculo miocárdico no es un tejido especializado en conducir impulsos eléctricos.
El músculo miocardio es tejido especializado en hacer contracción, porque son células mecánicas o contráctiles. Por lo tanto, el impulso viaja lento. Por lo tanto, ese tercer vector, perdón, viaja lento y este tercer vector se acerca a B1, B2. Por lo tanto, da una deflexión positiva, empastada o ancha, más ensanchada que la primera R. Por eso es que, por eso es que en el bloqueo de rama derecha aparece esta morfología, R, R'. Esta primera R es el vector septal. Esta S que aparece corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo y esta segunda R' corresponde al vector que ha viajado por el músculo a despolarizar el ventrículo derecho para que se pueda completar el circuito, porque si no, la secuencia no se va a completar. Si el ventrículo izquierdo solo hace sístole y el derecho no hace sístole, porque no le llegó el impulso eléctrico, por consiguiente, el circuito no se cierra. Igual, en B6, acá estamos en B6, graficamos, graficamos estos vectores. Vean ustedes. En B6 estamos acá. Estos vectores del ventrículo izquierdo se acercan a B6, deflexión positiva, deflexión positiva. De ahí estos vectores que van hacia el ventrículo derecho se alejan de B6 y como van por el músculo da una S empastada. Por eso es que, por eso es que en bloqueo de rama derecha, en B1, B2 se ve esta morfología y en B5, B6 se ve esta morfología. Esto se ve en B1, B2 y esto se ve en B5, B6. ¿Por qué? Porque hay una nueva disposición vectorial en la secuencia de activación ventricular. Y es por eso, ¿cuál es la característica? Que el complejo se hace ancho. Cuando hay bloqueo de rama derecha, la característica es la siguiente, que el complejo ya no dura 90 a 100 milisegundos, que entre 80 y 90 o 100 milisegundos, que es la duración habitual, sino el complejo se hace más ensanchado. Va a demorarse o durar 120 milisegundos o 3 milímetros por lo menos. Aparece una onda R mellada en B1 y esta melladura, este es el vector de activación septal, esta S es la despolarización del ventrículo izquierdo y esta R' es el vector que va a despolarizar el ventrículo derecho, pero que viaja a través de la masa muscular. ¿Qué más? Ya dijimos las etiologías, y acá está en este esquema lo que ya les expliqué, donde este vector 1 es la R', el vector septal, este vector 2 es el vector que despolariza el ventrículo izquierdo, y este vector 3 y 4 es el vector que viaja por el músculo a despolarizar el ventrículo derecho y aparece esta R'. Y análogamente en B6, ya les expliqué por qué aparece esta morfología y esta S empastada. ¿Qué más debemos de saber? Que cuando hay bloqueos de rama, en general hay un principio básico en electrocardiografía, que el sentido común nos dice, si el impulso viene por la rama o viene por el vector 3 a despolarizar el ventrículo derecho, Lo, en este caso, lo último que se despolarizaría sería esta porción, porque es ahí donde en última instancia llegaría el impulso. Pero la repolarización tiene esta peculiaridad. Acá sí los últimos son los primeros. Respecto a repolarización,
Lo último en despolarizarse es lo que se repolariza primero. O sea, si esto se despolarizó al último, esto va a ser lo primero en repolarizarse. Y este vector en amarillo está graficando el vector de repolarización. Termina de despolarizarse esto y es lo primero en repolarizarse y va en sentido inverso. Por eso es que este vector de repolarización ventricular, cuando hay bloqueo de la rama derecha, se está alejando de B1 y esta repolarización tiene una impronta negativa o se grafica en negativo. Y en B6 que estaría por acá, este vector amarillo de repolarización se acerca a B6, se grafica o se impronta en positivo. Entonces, respecto a despolarización y repolarización, lo último en despolarizarse es lo primero en repolarizarse. Hay esa peculiaridad. Entonces, estos son los criterios electrocardiográficos, donde el criterio mayor es un QRS ensanchado, mayor a 120 milisegundos. La morfología RSR' en B1 o B2 y B5 y B6 QRS con espantamiento final de la S. Hay una T negativa en B1 y una T positiva en B6. ¿Por qué? Por este fenómeno de la repolarización. Entonces, estos son los criterios electrocardiográficos de bloqueo de rama derecha. Y básicamente, ¿dónde se evalúa? En el plano horizontal. Específicamente, ¿dónde se ve? El criterio básico es que el QRS es ancho. El segundo criterio, hay una morfología RSR prum en B1. Eso es lo que casi nunca falta. En B1, B2, RSR'. ¿Ya? Entonces, y siempre, o sea, lo que nunca deben olvidarse, los bloqueos de rama derecha básicamente se ven B1, B2 con QRS anchos, más de 3 milímetros, con morfología de orejas de conejo, como le quieran llamar, RSR'. Acá está un electrocardiograma de la vía real, donde siguiendo la secuencia de lectura en qué ritmo estamos, ritmo sinusal, porque hay P positiva en uno, P positiva en uno, en 2, en 3, en ABF, negativa en ABR, que más la frecuencia es 300, 150, 120, o sea, acá estamos en una taquicardia sinusal, porque el ritmo es sinusal. Hay una taquicardia sinusal, el PR parece estar 4 más uno 5 cuadraditos, pudiera haber casi en el borde de un bloqueo AB de primer grado en este electro, pero lo llamativo acá es que en B1, B2 se ve QRS anchos, son ostensiblemente anchos. Acá hay 3 milímetros más uno acá, 4 milímetros de ancho. O sea, 160 milisegundos es el ancho de este QRS y la morfología es RSR'. Y yo ya sé dónde se ve, en B1 y en B2. Listo. En B5, B6 hay R con S empastada y también el QRS es de 4 milímetros de ancho. Acá en B1 a veces no es tan factible. Acá hay, ¿cuánto es el ancho? 1, 2, 3 milímetros y una pizca. Como que no es tan evidente que yo pueda acá valorar, oye, ¿este QRS es ancho o estamos en el borde? 3 milímetros, pero donde es obvio y donde ya obviamente me quita cualquier duda o resquicio de duda es B1 y B2. El complejo es ostensiblemente ancho y tiene una morfología bastante característica, la cual se correlaciona con el equivalente en B6. A veces esta morfología en B6 no se ve así RS empastada, a veces es un poquito más inespecífica, lo que nunca debe faltar lo de B1 y B2. Bloqueo de rama derecha. Bloqueo de rama derecha. Otro ejemplo.
Acá no está en taquicardia sinusal porque la frecuencia de ritmo es sinusal, P positiva en 1, 2, 3, negativa en ABR, la frecuencia es 300, 150, 100, 75, 60 y tantos es la frecuencia. El complejo es ancho, no la tengo clara. Voy a poner fuera de avión. Voy a poner, voy a poner en modo de silencio esto para que no nos estén interrumpiendo. Ya, silencié este celular. Entonces, vean, acá no es obvio que sea ancho, pero por ahí dudoso. Ante la duda voy a ver B1, B2. Vean que en B2 no se ve necesariamente la morfología RR'. No es automático indispensable que tengo que ver en B1, B2, si no, no es bloqueo de rama derecha. A veces en B2 no se ve la morfología característica, como en este ejemplo. Hay R, S, R'. T negativa porque es lo habitual en bloqueo de rama derecha, que la repolarización es inversa a la polaridad del complejo QRS, por lo tanto la T es negativa. Y acá si hay una QRS empastada. Lo completo de rama derecha. A veces los bloqueos de rama derecha no son completos. Completo es cuando es más allá de 120 milisegundos, o sea, más allá de 3 milímetros de ancho. A veces el complejo QRS tiene un ancho entre 100 a 120 milisegundos, o sea, 2,5 a 3 milímetros de ancho. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de bloqueo incompleto de rama derecha, cuando la difusión no es total, todavía hay cierta velocidad en la transmisión. Por lo tanto, el complejo no se hace tan ancho y suele durar entre 100 a 120 milisegundos. La morfología suele ser RSR' y en B6 puede haber un QRS, una S empastada final. En B1 sí, la T negativa. Entonces, a veces nos vamos a encontrar frente a trazados de esta morfología. Vean, acá, plano horizontal, B1, B2. En B1 específicamente, hay una morfología RSR' con T negativa. El ancho es 1 milímetro de acá, 2 milímetros y una pizca más acá. Este ancho es 110 milisegundos de ancho. RSR'. No es un ancho de 3 o 4 milímetros, es 100 a 110 milisegundos de ancho. Y en B6 hay una pequeña S al final. Entonces, no es un QRS ensanchado ostensiblemente más allá de 3 milímetros o 120 milisegundos. Y teniendo esta morfología, eso llamamos nosotros bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Qué más? Algo respecto a los bloqueos de rama izquierda. Los bloqueos de rama izquierda, en este caso, acá les voy a decir, por acá les explico, pero ahí les digo las etiologías que también son diversas, son diversas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder cuando la rama izquierda es la que va a disfuncionar? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Acá lo voy a esquematizar. Entonces, si la rama izquierda
Vamos a poner acá, ¿qué pasó? La rama izquierda es la que disfunciona, entonces el impulso baja por la rama derecha. Al bajar por la rama derecha, despolariza esta porción septal del ventrículo derecho. Y este vector septal tiene esta orientación y sentido. Porque cuando baja por la rama izquierda, que es lo natural, el vector septal tiene esta orientación y sentido. Pero como este no es el caso, como este no es el caso, acá, ¿qué es lo que ha acontecido? Ha acontecido lo siguiente. La rama izquierda está bloqueada, el impulso ya no baja por la rama izquierda, baja por la rama derecha. Entonces, el vector septal tiene esta orientación y sentido. De ahí se despolariza el ventrículo derecho, que ese vector tiene esta orientación y sentido, y después el impulso viaja por el músculo, el impulso viaja por el músculo para despolarizar el ventrículo izquierdo, que el impulso no le llegó, dado que la rama izquierda está disfuncionante. Entonces, va a haber este vector de acá y este vector de acá. Este vector de despolarización del ventrículo derecho, este vector central tiene esta orientación y sentido, y este vector que va por la masa muscular viaja hacia el ventrículo izquierdo. Y acá tenemos a B1 y acá tenemos a B2. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este primer vector que despolariza el ventrículo derecho a B1, B2, ¿qué acontece? Se acerca, da una deflexión, va a dar una deflexión positiva. Este vector que va por el músculo hacia despolarizar el ventrículo izquierdo se aleja, pero como va por el músculo es empastado y se hace ancho. Por eso da una morfología RS. Y en B6, ¿cómo se ve? Se ve de la siguiente manera. Acá está B6. Este vector septal a B6 en primera instancia se acerca, deflexión positiva, perdón. Este vector que despolariza el ventrículo derecho a B6, ¿qué acontece? ¿Qué va a graficar? Se está alejando de B6. Por lo tanto, da una deflexión negativa. Después este vector que viaja por el músculo, este de acá, se acerca a B6, me da una deflexión positiva. Por eso en bloqueo de rama izquierda, en B5, B6 se ve esta morfología como si fuese un bloqueo, la morfología que vimos en B1, B2 en bloqueo de rama derecha, y en bloqueo de rama izquierda en B1, B2 se ve esta morfología. Entonces eso lo vamos a ver acá, vean. Acá está, lo que ya les dije. El impulso baja por la rama derecha, despolariza el septum en primera instancia, después despolariza el ventrículo derecho y después viaja por el músculo a despolarizar el ventrículo izquierdo. Entonces, esta esquematización, cuando hay bloqueo de rama izquierda, trastoca la secuencia vectorial. Por lo tanto, cuando yo esquematizo esto en B1, ya les mencioné, este vector se acerca de flexión positiva y este grandote se aleja de flexión negativa. Como va por el músculo, da una S ancha. Y en B6, lo que ya les expliqué, el vector septal se acerca de flexión positiva. Este vector de ventrículo derecho se aleja de flexión negativa y este vector se acerca a B6, una R empastada. Esa es la explicación vectorial de por qué se ven esas morfologías en bloqueo de rama izquierda. Por eso es que en B1, B2 usted ve R es empastado o a veces la R es minúscula o imperceptible y solo se ve una S empastada. Y en B6, B5, B6 se ve esta morfología R o R' a veces o R pura con S empastada profunda. Y obviamente el complejo ancho.
¿Cuánto de ancho tiene este esquema? 1, 2, 3, 4 milímetros de ancho, o sea, 160 milisegundos. 160 milisegundos. Y esta es la morfología característica de un bloqueo de rama izquierda. A veces se ve así, a veces se ve así, pero a veces se ve morfología así. A veces se ve así o a veces se ve así acá. Entonces, ¿por qué? Porque ya la secuencia de activación vectorial se trastoca y la secuencia es diferente. Por eso, el asa o el loop de activación en el plano horizontal, cuando hay bloqueo de rama izquierda, básicamente tiene una primera porción, este loop, que corresponde a la porción del ventrículo derecho, después el loop tiene esta orientación, por lo tanto, el loop mayoritario es la porción que viaja por el músculo a despolarizar el ventrículo izquierdo, dado que la rama izquierda está esclerosada o bloqueada por completo. Entonces, a veces se ve patrón QS, 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 o a veces se ve un patrón R pequeñita. Esta R pequeña es la despolarización del ventrículo derecho. Y esta S empastada o estas S empastadas es la despolarización retardada, la cual va a ir vía células contráctiles que no tienen mucha velocidad de conducción, por eso es que el complejo se hace empastado y ancho. Y en el plano frontal, el luz de activación tiene esta porción que corresponde a la despolarización del ventrículo derecho y la porción mayoritaria corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo. Por eso es que en uno o en ABL da R altas porque el luz mayoritariamente se dirige hacia uno y ABL. En cambio, se aleja de ABR dando una deflexión negativa, se aleja de 3 dando deflexiones negativas en 3 y ABF. Pero en uno y ABL da improntas positivas en los QRS respectivos. Y obviamente estos QRS ensanchados o empastados más allá de 120 milisegundos. Y estos son los criterios electrocardiográficos para diagnosticar bloqueo completo de rama izquierda. QRS más de 120 milisegundos, la morfología QS o RS empastada profunda en B1, B2, morfología R o R pura en B5, B6 con algún empastamiento y T negativas en B5, B6 porque acá va con T negativas. Etiologías de bloqueo completo de rama izquierda. El bloqueo completo de rama izquierda siempre implica un peor pronóstico que el bloqueo de rama derecha, porque los bloqueos de rama izquierda se asocian a una mayor cardiopatía estructural. En cambio, los bloqueos de rama derecha muchas veces no tienen mucha asociación con cardiopatía estructural. A veces suele ser un hallazgo frecuente de esclerosis, paso del tiempo de los años en el corazón. Pero en cambio, los bloqueos de rama izquierda sí están asociados fuertemente a cardiopatía estructural y peor pronóstico. Causas de que mi paciente presente bloqueo de rama izquierda, hipertensión arterial, sobre todo cuando ya hay hipertrofia importante y fibrosis septal, la cual va a afectar la rama izquierda. Sí, obviamente el paciente suele ser un paciente añoso. Isquemia o infartos. Dijimos que la rama, el haz de Gis se perfunde con la descendente anterior. Por lo tanto, un evento coronario que comprometa la descendente anterior puede dar un patrón de bloqueo rama izquierda. Las valvulopatías, específicamente la estenosis aórtica, se asocia fuertemente a bloqueo rama izquierda. Enfermedades degenerativas como la enfermedad del Lennec
también hay una fibrosis idiopática importante. Las cardiomiopatías dilatadas, sean estas de etiología isquémica o no isquémica. ¿Qué sucede? Va a generar una disincronía. Cuando hay un bloqueo de rama izquierda, primero se va a despolarizar el ventrículo derecho porque el impulso va a ir por la rama derecha. Y después de algunos milisegundos, recién se despolariza el ventrículo izquierdo, generando eso una disincronía. Primero se contrae el ventrículo derecho, después el ventrículo izquierdo, generando que un movimiento disincrónico en el septum, de tal manera eso hace perder eficiencia a la contracción del ventrículo izquierdo, comprometiendo el gasto cardíaco, porque las cámaras se tonan disincrónicas, entonces pierde eficiencia ese ventrículo izquierdo. Enfermedades inflamatorias o infiltrativas, autoinmunes, miocarditis, pueden dañar e injuriar la rama izquierda. Por consiguiente, un bloqueo de rama izquierda siempre le implica un peor pronóstico. Y si por ahí algún día sufro de un bloqueo de rama, yo preferiría que sufriera de un bloqueo de rama derecha. Tiene lejos mejor pronóstico. Entonces, también los bloqueos de rama izquierda pueden ser completos cuando duran más allá de 120 milisegundos o incompletos cuando duran entre 100 a 120 milisegundos. O sea, no hay un ensanchamiento ostensible del QRS, por lo tanto, si pasa eso, llamamos bloqueo incompleto. Por ejemplo, en este esquema de acá, vemos que acá hay un QRS que es 3 milímetros y un poco más. R pequeñita de polarización del ventrículo derecho y esta S empastada del ventrículo izquierdo. Acá, en B6, los bloqueos de rama se ven en B1 y en B6, tanto en rama derecha y en rama izquierda. Y en B6, esta R empastada, aunque si bien es cierto no tiene la melladura, pero sí tiene la repolarización negativa como corresponde. Buenas noches, doctor. Una cosa. ¿Podría Sí, utilizar dígame. otro color, por favor, porque no se puede ver muy bien el amarillo? Ah, ya, ya, ya. Está bien, está bien. Voy a cambiar para semi. ¿En rojo se ve mejor? Sí, creo que en rojo se ve mejor. Ah, ya. Gracias. Perfecto. Doctor, disculpe, ¿podría ser otro rojo porque se confunde también con las líneas del Ya. diagrama? El papel, Ah, ya, ya. un verde de repente. Verde, creo. Ya. Acá vean ustedes, puede haber un infarto ST elevado cuando hay un bloqueo de rama izquierda. Y ustedes ven, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, suele haber, como ven acá, algunos grados de supradesnivel. Este es un bloqueo de rama izquierda y alguien muy acucioso dirá, doctor, yo veo acá algo de supradesnivel acá. Me parece que este ST está supradesnivelado y este también. No sé si pero esto sí está bien, este está bien, pero yo veo acá supradesnivel acá en B1, B2 y de repente B3. Entonces, diagnosticar infarto ST elevado cuando hay bloqueo de rama izquierda es bastante retador. Es un diagnóstico que no es fácil, no es simple, porque el bloqueo de rama izquierda per se suele dar supradesniveles de algún grado en B1, B2. Por eso, por eso es que acá en este ejemplo se utilizan criterios de Garbosa. Hay otros criterios de Barcelona y otros más. El que más se utiliza es el de Garbosa y también es el más histórico y tradicional. Por ejemplo, ¿qué dice? Si usted tiene un electro con bloqueo completo de rama izquierda y usted sospecha
que el paciente está haciendo un infarto con ST elevado, es de mal pronóstico, porque quiere decir que la descendente anterior se ha ocluido. Entonces, ¿qué tengo que buscar? En B1, en B1, acá está B1, yo tengo que documentar que el supradesnivel sea por lo menos mayor o igual a 5 milímetros de supradesnivel, 5 milímetros o más. ¿Por qué? Porque la polaridad de este complejo en B1 es negativo. Por lo tanto, para que este supradesnivel, cuando hay bloqueo ramificador, sea significativo, tiene que ser más de 5 milímetros. Más de 5 milímetros. Acá está la referencia. Más de 5 milímetros recién considero que es un supradesnivel relevante para hacer un ST elevado. Pero si yo voy a evaluar derivaciones como B6, para que sea un ST elevado, por ejemplo, esto es morfología de B6, complejo empastado con RR'. Si yo logro documentar un supradesnivel mayor de 1 milímetro en B6, considero de que sí es un supradesnivel significativo o importante o con criterio diagnóstico. Por lo tanto, en B1 tengo que documentar supradesniveles más de 5 milímetros para que tengan relevancia o valor. En B6, supradesniveles mayor de 1 milímetro nomás. Pero si la depresión del ST en alguna derivación yo no encuentro supradesnivel, sino infradesnivel, por ejemplo, en complejos QRS, cuya morfología predominantemente sea negativa, las cuales es B1, B2, B3, entonces, para que este infradesnivel sea relevante en B1, B2, B3, el infradesnivel tiene que ser mayor de 1 milímetro. Pero si observo supradesnivel, el supradesnivel B1, B2, B3 tiene que ser mayor de 5 milímetros. Pero si lo que observo es infradesnivel en B1, B2, B3, con una depresión de 1 milímetro más, es una alteración relevante que me sugiere que esta alteración del ST esté en relación a un síndrome coronario agudo. Entonces, vean que hay cierta dificultad para hacer el diagnóstico de un síndrome coronario, sea esta con ST elevado o no elevado, cuando hay bloqueo completo de rama izquierda. Y para eso los criterios tradicionales de supranel de 1 milímetro, 1,5, no cuentan. Cuando hay bloqueo de rama izquierda, vean los parámetros. Cuando es supradesnivel B1, B2 tiene que ser más de 5 milímetros. Si es infradesnivel en B1, B2, B3 tiene que ser mayor de 1 milímetro nomás. Y en B6 el supradesnivel no necesita ser de 5 milímetros, sino solamente de 1 milímetro para ser significativos o relevantes o como criterio diagnóstico. ¿Qué otra cosa deben de saber? Que nunca un electrocardiograma se diagnostica solo con el papel. Muchas veces es parte del ejercicio que a veces traen al alumno, le sueltan un electro. Dime el pasado, presente y futuro de este paciente, suele decir el residente al interno o al residente de menor año. Y le da un electro, a veces complejo. Oiga, pero ¿cómo interpretar un electro si no hay un contexto clínico? Ese es el principal error que se comete. Pretender interpretar un electro aisladamente, como una imagen, un papel, ¿qué es esto? Si no hay un contexto clínico, es bien difícil interpretar un electro, porque puede ser un bloqueo de rama izquierda, puede ser un bloqueo de rama izquierda en el contexto de que está haciendo el síndrome coronario con ST elevado. Distinto es que me digan, interprétame este electro, el paciente tiene esto. Es un varón de 70 años, diabético, hipertenso, fumador, ha, ha sufrido un evento previo, le pusieron un stent en la descendente anterior y viene con este electro. Y en el momento actual le está doliendo el pecho. Si yo tengo todo ese contexto, mi diagnóstico va a ser más fácil. Pero si me dan un electro así, simple, y así de sopetón, dime qué es lo que tiene el paciente,
De repente solo tiene un bloqueo rama izquierda, que es una preexistencia que le tiene de años, y el paciente no le duele nada y está por ahí deambulando. Entonces, siempre la electrocardiografía se interpreta teniendo datos o contextos clínicos de nuestro paciente para hacer una adecuada aproximación diagnóstica electrocardiográfica. Algo de los semibloqueos, tratando de circunscribirnos al tiempo asignado. Entonces, como ya les mencioné, la rama izquierda se va a bifurcar en una rama anterior y se va a bifurcar en una rama posterior. Obviamente, valga la redundancia, la rama anterior se dirige hacia la cara anterior del ventrículo izquierdo y la posterior hacia la cara posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, hay dos fascículos, uno anterior y otro posterior. El anterior suele ser superior y el posterior suele ser postero inferior. Entonces, los semibloqueos, a diferencia de los bloqueos de rama que se utilizan derivaciones del plano horizontal B1, B2, B5, B6 para hacer el diagnóstico, en los semibloqueos se utiliza el plano frontal nada más. Los semibloqueos no se diagnostican en el plano horizontal. No tiene nada que verse en nada de los semibloqueos en el plano horizontal. No hay que ver B1, B2, B3. Usted no tiene nada que hacer ahí. Usted solo se circunscribe al plano frontal. Y en el plano frontal, y en el plano frontal, acá, en el plano frontal, usted tiene que hacer un recordaris cuáles son las derivaciones del plano frontal. Este es uno, esto es uno, este es ABF, por acá está 2, ABL está por acá y 3 está por acá. Y por ahí ABR está por acá. Entonces, ese es el plano frontal. Acá está el haz de His. Vamos a otro color, a ver. El haz de His viene por acá. Acá está el haz de His. Viene, hay una rama anterior, se bifurca, da una rama anterior y después hay otra rama posterior. Acá está la rama anterior y por acá está la rama posterior. ¿Qué sucede cuando la hemirrama anterior está bloqueada, pero la rama posterior está vigente o viable? Viene el impulso por el haz de His, baja por la rama anterior y acá hay un vectorcito y encuentra la rama que está bloqueada. ¿Qué le queda al impulso? Si está bloqueada la hemirrama anterior, se va por la rama posterior. Entonces, hay dos vectores. El vectorcito que avanzó hasta el punto de bloqueo de la hemirrama anterior y no quedándole otra, dado que esta porción está bloqueada, se va por la rama posterior, acá. Entonces, primer vector avanzó hasta acá, en ABF queda, como se acerca a ABF, da deflexión positiva. Este vector que se va por la rama posterior de ABF queda, de ABF se está alejando de flexión negativa. Y lo mismo pasa en 2. Primer vector que avanzó hasta acá, se acerca a 2, de flexión positiva. Otro vector, este de acá, se va por la rama posterior, de flexión negativa. En 3, primer vector se acercó, este vector se aleja de 3. En ABL y en 1, acá está 1, acá está ABL. Este vector de acá, de 1 a ABL, ¿qué está haciendo? ¿Se acerca o se aleja? Se aleja, por lo tanto, de flexión negativa. Este vector de acá que se da por la rama posterior, a 1 y a ABL, ¿qué hace? Se acerca, por lo tanto, me da deflexión positiva. Por eso, cuando hay en mi bloqueo anterior izquierdo en una ABL se ve esta morfología
Y en 2,3-ABF se ve esta morfología. O sea, morfología RS en 2,3-ABF y morfología QR en 1-ABL. Y ese es el criterio diagnóstico y esa es la explicación vectorial de por qué en un hemibloqueo anterior izquierdo usted ve esta morfología en 2,3-ABF y usted ve esta morfología en 1-ABL, porque la secuencia ha cobrado este giro por haberse encontrado la rama anterior bloqueada. ¿Qué más? Pero, ¿qué es lo que sucede? Vamos a borrar acá. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando hay acá después? Acá nomás le voy a hacer. ¿Qué es lo que sucede cuando hay en mi bloqueo posterior? Pasa lo siguiente. Ese es el esquema o la secuencia de activación vectorial cuando hay mi bloqueo anterior. Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay? Igual hacemos el mismo esquema, ya sabemos que acá es ABL, acá es 1, acá es ABF, por acá es 2, por acá es 3. Lo mismo, haz de Gis por acá, rama posterior por acá y rama anterior por acá. Rama posterior está bloqueada. Acá está la rama posterior, entonces todo se va por la rama anterior. Entonces el impulso viene por acá, avanza hasta este muñón de la rama y como está bloqueada no le queda otra que irse por la rama anterior. Y ahí hay dos vectores, el vector que avanzó hasta este muñoncito y el vector que, no teniendo otro camino, progresó por la rama anterior. Entonces, este primer vector de 1 y ABL, ¿qué está haciendo? ¿Se acerca o se aleja? Este de acá, se acerca, deflexión positiva. Y este vector grandote que discurre más, gana más magnitud porque tiene camino anterógrado de 1 ABL que hay, se aleja. Por lo tanto, me imprime una deflexión negativa. En cambio, en 2,3-ABF están acá los electrodos exploradores. Este vector de 2,3-ABF, ¿qué da? ¿Qué hace? ¿Se acerca o se aleja? Se aleja. Me da una deflexión negativa. De ahí este vector grandote, ABF, a 2,3-ABF, ¿qué hace? Se acerca, me da una deflexión positiva. Por eso que en 2,3-ABF usted va a ver onda Q inicial y R. Esa morfología se ve cuando hay en mi bloqueo posterior izquierdo. Y en cambio en 1-ABL se ve la morfología RS. Y en cambio acá en 2,3-ABF se ve morfología QR. Entonces, ¿eso que me hace? Esta morfología que me da un eje desviado hacia la derecha. Cuando hay mi bloqueo posterior izquierdo, el eje va a estar desviado hacia la derecha. Y cuando hay en mi bloqueo anterior, el eje está desviado hacia la izquierda. Y eso lo vamos a ver acá. No sin antes mencionándole algunas etiologías más frecuentes. Causas de mi bloqueo anterior izquierdo. Causa frecuentísima es la hipertensión arterial. La cardiopatía isquémica también, la fibrosis o degeneración del sistema de conducción, a veces no afecta a la rama en sí, solo afecta a una hemirrama o un fascículo, la fibrosis septal y las cardiomiopatías, en cambio, causas o etiologías del hemibloqueo posterior, la cardiopatía isquémica extensa, el infarto de cara inferior,
también la fibrosis degenerativa, cardiomiopatía es la fibrosis. Lo más frecuente es que el hemibloqueo anterior se asocia a hipertensión y en cambio el hemibloqueo posterior, si bien es cierto, tiene menos prevalencia de presentación, pero casi siempre se asocia a enfermedad cardíaca estructural importante. Entonces, tiene como un poquito de peor pronóstico que el hemibloqueo anterior. Muchas veces el hemibloqueo anterior y posterior puede acompañarse de bloqueo de rama derecha, o sea, en un mismo electro, como ya les mencioné, los hemibloqueos se ven en el plano frontal nomás. 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF. En cambio, los bloqueos de rama se ven en el plano horizontal, B1, B2. Entonces, yo perfectamente puedo tener un electro donde veo bloqueo de rama derecha en el plano horizontal y en el plano frontal veo un patrón de mi bloqueo anterior o posterior. ¿Y a eso qué se llama? Bloqueo bifascicular. Bloqueo bifascicular, cuando hay un bloqueo de rama derecha, más en mi bloqueo anterior izquierdo o en su defecto bloqueo de rama derecha, más en mi bloqueo posterior izquierdo. Y a veces puede haber un bloqueo trifascicular si es que yo en un paciente puedo documentar electrocardiográficamente que tiene bloqueo de la rama derecha y en algunos momentos del trazado electrocardiográfico me da en mi bloqueo anterior y en otros minutos o momentos del trazo me da en mi bloqueo posterior. Entonces, si logro documentar que mi paciente concomitantemente en algunos segmentos del trazo hay en mi bloqueo anterior y en otros segmentos en mi bloqueo posterior y concomitantemente en su plano horizontal hay bloqueo de rama derecha, entonces, este es un bloqueo trifascicular, porque los tres fascículos están enfermos, la rama derecha, la hemirrama anterior o el fascículo anterior y el fascículo posterior. Y obviamente estos bloqueos pueden ser permanentes y el paciente siempre lo tiene y cada que va a un chequeo y usted repite el electro, sale la misma impronta o la misma gráfica. Pueden ser transitorios o pueden ser intermitentes. Los semibloqueos no ensanchan el QRS. Por lo tanto, cuando están aislados, o sea, solo hay hemibloqueo anterior o posterior, según sea el caso, el QRS no está ensanchado. Suele tener una duración normal. En cambio, si se asocian a bloqueo de rama derecha, obviamente ahí sí va a estar ensanchado. Sí va a estar ensanchado. Acá está lo que ya les mencioné. Ya le mencioné. Hemibloqueo, cuando hay un hemibloqueo anterior, obviamente dijimos, está bloqueada la rama anterior, todo el impulso se va por la rama posterior. Por lo tanto, el eje va a estar, si acá estamos 1 y acá está ABF, este eje ¿dónde va a estar? Desviado a la izquierda. Por eso, el hemibloqueo anterior da una desviación del eje hacia la izquierda, porque no va a estar en el cuadrante de normalidad, que se acepta hasta -30, sino va a estar más allá. Va a estar de -45 grados hacia atrás, a -90. Ahí en ese rango va a estar el eje. Por lo tanto, el hemibloqueo anterior queda un eje desviado hacia la izquierda, que suele estar entre -45 a -90 grados. Acá está. El QRS no es ancho, ya les mencioné eso. QRS es estrecho. El eje va a estar desviado a la izquierda de -30 a -90. Otro texto dice -45 a -90. QR en 1 y ABL, ya les mencioné. QR en 1 y ABL. Y en 2, 3 ABF se ve esta morfología. Eso es lo característico del hemibloqueo anterior izquierdo. Y esta morfología queda un eje desviado a la izquierda. Acá está un caso, vean, en 2, 3 RS profunda, en 3 RS profunda y en ABF RS profunda y en 1 ABL QR, QR. Y en el plano horizontal está normal, porque el bloqueo no trastoca el plano horizontal.
En cambio, en el hemibloqueo posterior, ¿qué les dice, qué les dije en el esquema? Les dije lo siguiente: si la rama posterior está bloqueada, todo el impulso se iba por la rama anterior. Por lo tanto, el eje tiende a estar hacia la derecha, porque el eje tiende a irse para acá. Por lo tanto, los semibloqueos posteriores izquierdos suelen dar un eje a la derecha, eje desviado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué van a hacer? Van a tener esta morfología. En 1 R S profunda. Y en 2 3 ABF, patrón QR. Y estas morfologías que me van a generar, que el eje suele estar en este rango, de entre 120 a 140 grados, o sea, eje desviado a la derecha. Patrón RS en 1 ABL y QR en 2 3 ABF. ¿Cómo se ve en la vía real? Así. Patrón QR en 1 y en ABL. Y QR en 2 3, RS profunda en 1, RS profunda en ABL, y QR en 2 3 ABF. Acá el eje en este esquema está en 90 grados, no está en 120 grados, pero lo habitual es que suele estar en 110, 120 grados. Y acá lo que ya les mencioné, que puede haber un bloqueo bifascicular, que ya me confiere pues un mayor grado de afectación del sistema de conducción y que puede ser trifascicular, lo cual me implica pues una mayor severidad de afectación. Entonces, puede haber un bloqueo de rama derecha que se combina con un hemobloqueo anterior izquierdo. En ese caso, en el plano horizontal veo una morfología de RSR' y en el plano frontal RS profunda en 2, RS profunda en 3, RS profunda en ABF. Entonces acá yo tengo las dos morfologías: bloqueo de rama derecha en B1 y RS profunda con patrón QR en ABL y RS profunda en 2,3 ABF. O sea, los dos criterios concomitantemente los voy a encontrar: patrones de bloqueo de rama derecha, y en el mismo electro, yendo a observar el plano frontal, patrones de mi bloqueo anterior izquierda, como en este ejemplo. ¿A eso qué se llama? Bloqueo bifascicular. Y a veces se va a combinar pues el bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo posterior, que también es otra forma de bloqueo bifascicular. Acá vean, como en este ejemplo, ¿no? Acá, en este ejemplo, ¿qué es lo que nos llama la atención? Nos llama la atención lo siguiente: que hay un patrón QR en 1 y QR en ABL. O sea, el patrón no es QR, es por el patrón RS profunda. RS profunda en 1, ABL. Pero hay un patrón QR en 2, en 3, en ABF. ¿Dónde? Acá en 3 y en ABF, que es esta de acá. Esos son los criterios de que mi bloqueo, en mi bloqueo posterior. Y si ustedes sacan el eje está acá, el eje está en 3, el eje está en 120 grados, un eje desviado a la derecha. ¿Por qué está en 3? Porque el complejo más alto está en 3. Entonces es un hemibloqueo posterior izquierdo. Hemibloqueo posterior izquierdo es este ejemplo. En este otro ejemplo de acá, ¿qué es lo que observo acá? Básicamente, en el plano frontal no hay un patrón de hemibloqueo anterior ni posterior. Lo único llamativo es que en B1, B2, B3 hay un patrón RSR'.
O sea, este es un bloqueo de rama derecha. ¿Dónde lo estoy observando ese patrón? Hay una S empastada en B6. Entonces es un electro muy sugerente porque el complejo es ancho, más de 3 milímetros de ancho, que esto es un bloqueo de rama derecha. Otro ejemplo acá. Este es un caso de la vía real. Es un paciente que viene en un viaje interprovincial, venía de Ayacucho y acabó en la emergencia del hospital y viene con este patrón, donde básicamente en B1, B2 hay un patrón de bloqueo de rama derecha, R, S, R'. En B2 también. El complejo es ancho. Y no solamente eso, hay un hemibloqueo posterior, porque usted ve que hay acá R pequeña, S profunda en 1, R pequeña, S profunda en ABL, y hay patrón QR en 3, QR en ABF. O sea, acá tenemos hemibloqueo posterior izquierdo y concomitante bloqueo completo de rama derecha. Hay un bloqueo bifascicular, pero hay T negativas en B1, B2, B3, B4, B5, como que fuera una sobrecarga del ventrículo derecho. Hay el patrón de McGinn-White, que es S en 1, a eso hay Q en 3, T negativa en 3. Ese es un patrón que sugiere tromboembolia pulmonar. El paciente venía de un viaje de larga duración, 12 a 14 horas de viaje en sede estación, sexo femenino y viene en colapso hemodinámico. Este electro es tomado días después porque en el evento inicial estaba taquicardia, pero el patrón se mantuvo varios días, que había hecho una tromboembolia pulmonar masiva que requirió trombólisis o fibrinólisis y soporte con vasoactivos. Este es un patrón de bloqueo bifascicular y cuyos hallazgos concomitantes, como las T negativas, las T en 3, ABF, B1, B2, B3, B4, sugieren una sobrecarga del ventrículo derecho porque había hecho una tromboembolia pulmonar masiva con compromiso de ventrículo derecho, o sea, había hecho un cor pulmonar agudo por esa tromboembolia pulmonar masiva y que se manifestó electrocardiográficamente como un bloqueo bifascicular y había concomitancia de otros hallazgos sugerentes de una tromboembolia pulmonar. Obviamente, valorar el electro aisladamente, el que menos me dice, bueno, bloqueo bifascicular y unas T negativas hasta B5, B6, de repente hay una isquemia suepicárica concomitante, un evento coronario, pero si uno ya tiene el contexto, oye, ¿qué pasó? Es una señora obesa que venía viajando de provincia por 14 horas de viaje y al llegar en las inmediaciones de Lima empieza a hacer disnea súbita, disnea, y viene desaturando con hipoxemia, saturando 80 y tantos. Ah, ya el contexto es diferente, entonces la primera sospecha fue un tema masivo. Aparte de la lisis anticoagular, el paciente se logró recuperarla. Acá en este esquema, vean, esto es obvio que es un bloqueo de rama izquierda. Hay R pequeña y S profunda. El complejo es ancho, más de 3 milímetros de ancho. Y en B6 y en B5 la morfología RR', con T negativas. Una repolarización inversa a la polaridad del QRS. Un patrón típico de bloqueo de rama izquierda. Acá vean un ejemplo de mi bloqueo anterior izquierdo, donde el patrón es R, S profunda en 2,3 ABF y patrón QR en 1 ABL. Y en el plano
horizontal, la morfología es normal. Por lo tanto, eso es solamente un hemibloqueo anterior izquierdo aislado, aislado. No hay un bloqueo de rama concomitante. Acá este es un hemibloqueo posterior. ¿Por qué? Porque básicamente tengo patrón QR en 2, 3 y ABF y patrón RS profundo en 1 ABL, siendo más evidente en ABL acá. Un hallazgo muy sugerente de que esto es un hemibloqueo posterior izquierdo. Un bloqueo bifascicular, ya les mostré en el ejemplo inicial en la transparencia anterior. En el plano horizontal, patrón de bloqueo de rama, y en el plano frontal, 2, 3 ABF, R con S profunda, y QR en 1 y ABL, más en ABL. Otro trazado electrocardiográfico es el que tenemos a la vista, donde lo primero que salta a a la primera inspección es que el complejo es ancho. Los complejos son anchos. Entonces, si estamos frente a un complejo que es ensanchado, eso es un bloqueo de rama derecha hasta demostrar lo contrario. La otra opción que sea una taquicardia ventricular. Pero si el paciente no es taquicárdico, no puedo hablar de taquicardia ventricular, por cierto. Por lo tanto, acá esto es un complejo ensanchado. Veo la morfología B1, B2, SRS profunda. Patrón de bloqueo de rama izquierda. Y en B5, B6, la morfología RR' con repolarización negativa. O sea, este es un bloqueo completo de rama izquierda porque el complejo es más de 120 milisegundos. Bloqueo completo de rama izquierda. Se asocia a cardiopatía estructural y tiene mal pronóstico a la larga. Genera disincronía ventricular y pobre eficiencia o pérdida de eficiencia en el ventrículo izquierdo. Acá otro trazado de la vía real. Vean, el complejo es ancho. Voy a ver B1, B2, me concreto en B1. La morfología es R pequeñita S, o sea, R pequeñita S, R'. Y en B6, S empastada. Entonces, esto es un bloqueo completo de rama derecha porque el complejo es más de 3 milímetros de ancho. Pero voy a ver el plano frontal, que es esto de acá. Hoy hay morfología de mi bloqueo anterior y para ver en mi bloqueo anterior o posterior, el eje está bien desviado a la derecha o bien desviado a la izquierda. Entonces, en este caso, el eje no está desviado. El eje está en 0 grados. Algunos me dirán, no, está en más 60, porque yo tomaría la isoeléctrica como esta, entonces está en más 60. Si está en otra, mira, no, para mí la isoeléctrica es esta, entonces está en más 30. Si el eje está en primer cuadrante, rango de normalidad, no puede ser un hemibloqueo, porque los hemibloqueos te dan el eje bien a la izquierda o bien a la derecha. Otro electro es, a primer golpe de vista, el complejo es ancho. Y si el complejo es ancho, lo primero que tengo que ir a ver es el plano horizontal. ¿Qué morfología tengo en B1, B2? RS profunda. Entonces este es un bloqueo de rama izquierda. Cuando hay bloqueo de rama izquierda, ya no puedo hablar de que el bloqueo de rama izquierda se asocia a mi bloqueo anterior o posterior, porque el bloqueo de rama izquierda ya pues involucra la hemirrama anterior y posterior. O sea, no hay esa asociación de bloqueo de rama izquierda más hemibloqueo posterior, no, porque el bloqueo de rama izquierda, las hemirramas son parte de la rama izquierda. Entonces, esos bloqueos bifasciculares siempre se dan entre la asociación de un bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo del fascículo anterior o posterior. Ese concepto tienen que tener claro. Bueno, ese era lo que les quería compartir
tratando de circunscribirme al tiempo que se me asignó. Así es que, como ustedes habrán visto, el electrocardiografía siempre el aprendizaje es una carrera de largo aliento. Nadie es bueno en el electrocardiografía en corto tiempo. O sea, no se sientan mal porque siempre es un tópico árido para el alumno de pregrado, porque implica conceptos que son muchos de ellos abstractos. No es algo tangible, material que yo lo pueda esquematizar en una maqueta. No, se habla de canales iónicos, que las corrientes de sodio, de potasio y que los impulsos y los vectores, todo es muy abstracto y al alumno de pregrado se le hace muchas veces un tópico indigerible. Entonces, muchas veces ya tienen una predisposición negativa hacia el tópico, ¿no? El electrocardiografía es para algunos elegidos, eso no es lo mío, yo he nacido negado para esto, mejor voy a estudiar otra cosa. No, siempre es un tópico que hay que revisarlo con paciencia y uno va agarrando experticia en el devenir del tiempo. No porque yo haya visto algunos electos ya puedo considerarme un cuasi experto. Siempre hay electos retadores, hasta cardiólogos con mucha experiencia que a veces es difícil y siempre hay algunas dudas en el diagnóstico. Así es que si no hay algún comentario adicional o alguna pregunta de la audiencia, creo que se fueron, está hablando solo. ¿Están ahí o me Sí, han dejado doctor. solo? Ah, sí, bueno. ¿Alguna pregunta o comentario? Porque en el electrocardiografía hay tópicos que son mm, más retadores en el sentido de que se te escapa el diagnóstico y el paciente puede ir mal, ¿no? Hay electrocardiografías que van a trasuntar diagnósticos severos o configuran auténticas emergencias médicas, ¿no? Se te escapa un patrón de tromboembolia pulmonar masiva y le pones que es un, qué sé yo, hiperventilación, una condritis, una cosa así. Uno, y en el electro había signos que sugieren un TEP y el paciente va y el TEP se hace masivo y colapsa y hace muerte súbita en la casa. O un electro de un síndrome coronario agudo donde se te escapó el supradesnivel o el infradesnivel que era no muy obvio, era muy discreto. Entonces, en el electrocardiografía hay ese tipo de tópicos, ¿no? Donde hay diagnósticos o patologías que si se te escapa, bueno, puede costar una vida, pero bloqueos de rama no es de esos tópicos, ¿no? Es cierto que el bloqueo de rama derecha sea generado por un TEP o el bloqueo de rama izquierda sea generado por un síndrome coronario agudo, bueno, serían las dos únicas excepciones, porque por lo demás, los bloqueos de rama suelen ser mayoritariamente preexistencias, algo que el paciente porta mucho tiempo atrás y que no implica, no requiere un tratamiento específico. No sé, que yo venga a un paciente y le encuentre una rama derecha que requiere un tratamiento, no suele requerir. Requiere tratarle su enfermedad de fondo, si es hipertenso, su hipertensión, y si ha tenido un evento previo, bueno, su cardiopatía isquémica. Pero los semibloqueos tampoco, ¿no? No requieren tratamientos específicos porque tampoco están asociados a patologías que configuren emergencias médicas. Por lo demás, hay que identificarlos y darles el valor que le corresponde siempre dentro de una apreciación y una contextualización de toda la sintomatología y los hallazgos al examen que yo pueda registrar de mi paciente. Tengo una pregunta. Ujú. Eh,
¿Se puede determinar clínicamente un bloqueo de rama derecha o uno de izquierda? ¿Se puede hacer la determinación clínica cuando un paciente llega por emergencia? Sí, obviamente hay signos que nos van a sugerir signos, síntomas no, pero signos sí, signos que nos van a sugerir que mi paciente pueda aportar un bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama izquierda, por ejemplo. El bloqueo de rama izquierda, ¿qué va a dar? Va a dar un desdoblamiento paradojal del segundo ruido. Entonces, vean ustedes. Por ejemplo, acá les voy a hacer un pequeño esquema, ¿no? O sea, si yo oculto un desdoblamiento paradojal del segundo ruido, yo puedo sospechar que mi paciente tenga un bloqueo de rama izquierda. Por lo siguiente, vean ustedes, acá está, en un corazón normal, ustedes saben que el segundo ruido cardíaco tiene un componente aórtico y un componente pulmonar. O sea, hay un componente aórtico y un componente pulmonar en un corazón normal. ¿Por qué? Porque en un corazón normal, acá está, ya primero el impulso llega algunas milésimas por la rama izquierda, primero a despolarizar el ventrículo izquierdo y milésimas de segundo después despolariza el ventrículo derecho. Por lo tanto, lo primero que se cierra cuando la activación es normal, lo primero que se cierra es la aorta y milésimas de segundo después se cierra la válvula pulmonar. Por eso el componente aórtico va primero y el componente pulmonar va adyacente. Pero ¿qué sucede si yo al auscultar, eso es en un corazón normal, si yo al auscultar tengo lo siguiente, si mi paciente va a tener un bloqueo de rama izquierda, acá en este esquema de acá, la rama izquierda está bloqueada. Entonces el impulso baja por la rama derecha. Primero se despolariza el ventrículo derecho, por lo tanto mi válvula pulmonar se cierra primero. Y después el impulso va por el músculo a despolarizar el ventrículo izquierdo y el ventrículo se contrae milésimas de segundo después que el derecho, por lo tanto la válvula pulmonar se cierra después. Y en este caso mi segundo ruido cardíaco va a tener una auscultación un poco peculiar, donde el componente pulmonar aparece primero y el componente aórtico aparece después. Por lo tanto, va a haber un desdoblamiento, a eso le llaman desdoblamiento paradojal del segundo ruido cardíaco. Y se escucha pum, prac, pum, prac. No es pum, pa, pumpa, sino pum, prac, pum, prac, pum, prac, pum, prac. Un desdoblamiento paradojal. Análogamente, cuando hay bloqueo de rama derecha, va a acontecer un desdoblamiento variable. O sea, el segundo ruido va a estar desdoblado con la expiración, va a variar. Cuando inspira se desdobla más, cuando expira se desdobla menos. Hay un desdoblamiento variable que varía con la respiración. Entonces, pum, pra, pum, pra. O sea, desdoblado tanto en expiración, un desdoblamiento variable. En algún momento en la inspiración la separación es mayor y en la inspiración, cuando hay bloqueo de rama derecha, hay un desdoblamiento variable varía con la respiración. O sea, en un momento el segundo ruido cardíaco se respeta la secuencia, o sea, el componente aórtico va primero y el pulmonar va después, pero cuando el paciente inspira, esa separación
entre el componente aórtico y pulmonar es unos milisegundos más. Por lo tanto, en la expiración es así y en la inspiración es así. A eso se llama desdoblamiento variable. Y eso también me puede sugerir en el examen auscultatorio que mi paciente porte un bloqueo completo de rama derecha, desdoblamiento variable del segundo ruido cardíaco. Y cuando hay bloqueo de rama izquierda, el desdoblamiento es paradojal. Obviamente esos son signos que me van a sugerir, que me dan una probabilidad diagnóstica, porque el diagnóstico confirmatorio de todo bloqueo de rama siempre fue, será la electrocardiografía. O sea, no puede haber un síntoma o un signo que me va a decir, no, este sí tiene un bloqueo de rama, no. El gol estándar para diagnosticar bloqueo de ramas y bloqueos es un trazado electrocardiográfico. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ujú. ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, quiero agradecerles la invitación y como siempre, trazándose de mi facultad, siempre habrá disposición de algún tiempo para brindarles. Así es que si no hay más preguntas o comentarios, serían mis palabras finales. ¿Qué me dicen ustedes? Doctor, una consulta. Ujú. En caso de UCI en urgencias, ¿cuáles son los EKGs más comunes? ¿En qué Las circunstancias? situaciones más comunes. ¿En la UCI? Sí. Trazados electrocardiográficos que requieran un soporte en una unidad de cuidados intensivos. Siempre son los síndromes coronarios agudos. Esa es por lejos la primera causal de que mi paciente, el electro, sea una herramienta determinante para mandarlo a mi paciente a la UCI. ¿Cuál es el patrón más prevalente? Que mi paciente tenga un síndrome coronario con ST elevado. Ese es un paciente que va a requerir intervencionismo coronario, cateterismo de urgencia dentro de las 12 primeras horas, cuidados, monitoreo en una unidad de cuidados intensivos, porque después del cateterismo y la colocación del stent requiere anticoagulación. Dependiendo de la arteria responsable, va a requerir doble antiagregación, anticoagulación con heparina sódica o enoxaparina, según sea el caso. Otro patrón son los síndromes coronarios con ST no elevado, o sea, cuando hay depresión del ST. Muchas veces la depresión del ST, sobre todo cuando hay patrones de lesión de tronco, donde hay depresiones en 7 u 8 más derivaciones, imágenes de infranivel del ST en más de 7 u 8 derivaciones del electro, eso me confiere, oye, este es un ST no elevado de alto riesgo, porque yo veo la depresión en la mayoría de derivaciones. Este es un patrón de alto riesgo porque tiene que tener una subobstrucción del tronco coronario o en su defecto las tres arterias coronarias principales están con oclusiones o obstrucciones importantes. Sería la segunda causal importante. El otro patrón electrocardiográfico que me va a requerir UCI son los patrones de test masivo, como el ejemplo ese que les mostré. Ese es un patrón muy típico de un test masivo, una tromboembolia pulmonar masiva. Requiere UCI, ventiloterapia, fibrinolisis, anticoagulación, monitoreo constante. Ese es un patrón de UCI. Y, y obviamente los otros patrones que puedan requerir UCI ya son taquiarritmias ventriculares, taquicardias ventriculares, ¿no? Sostenidas que vayan al colapso hemodinámico y muchas veces de ellos lleguen a una muerte súbita abortada porque acabaron en desfibrilación o hicieron parada cardíaca. Los patrones de taquiarritmia ventricular
que van con colapso hemodinámico requieren cardioversión, monitoreo y seguimiento. No es que lo cardiovierto y lo dejo ahí en una cama de cuidados generales, porque el paciente puede recidivar con el evento. Entonces, básicamente serían esos tres patrones, ¿no? Los de cardiopatía isquémica, sea como supraesnivel o como infraesnivel en múltiples derivadas, los patrones de TEP y los patrones de taquicardia ventricular con colapso hemodinámico. Entonces, por ahí, después los otros patrones electrocardiográficos son un poquito más, no tan peleagudos, no que usted vea una cardiopatía hipertensiva, una hipertrofia, que usted vea una pericarditis, que usted vea un bloqueo de rama, ahí sin síntomas asociados, que vea un bloqueo AB primer, segundo grado, no son muy relevantes, los completos. Pero los bloqueos AB completos no requieren UCI, simplemente se requiere, si va con signo, colocar un marcapaso y no requiere una cámara de UCI. Eh, Después, las taquiarritmias supraventriculares son taquiarritmias que tienen mejor pronóstico porque se asocian fuertemente a corazones sin alteración estructural. Que usted tenga una taquicardia supraventricular, una taquicardia por entrada nodal, por vía accesoria, no requiere UCI. Muchas veces es con manejo farmacológico o por ahí alguna cardioversión en una sala de cuidados intermedios y nada más. Entonces, los patrones electrocardiográficos que ameriten UCI realmente son contados con los dedos de la mano. Mayoritariamente, los patrones electrocardiográficos de emergencia no requieren UCI, aunque sí los de ST elevado, y eso es un patrón relativamente frecuente porque es una patología altamente prevalente y primera causa de insuficiencia cardíaca en el mundo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Van a tomar examen ustedes? Sí, doctor, se les ha pasado un post-test, pero igual se les compartirá luego por el grupo de WhatsApp. Creo que no hay Ujú. ninguna otra pregunta, doctor. Doctor, tengo una pregunta Ya, pues. con respecto al hemibloqueo posterior izquierdo. ¿En qué patologías podríamos verlo? En general, los semibloqueos posteriores izquierdos, como les mencioné acá, las causas son casi similares a las del mibloqueo anterior, pero no hay, en general, las patologías que más se asocian son las que repercuten en el ventrículo derecho, o sea, los coros pulmonares, acá está. Como ustedes ven, como ustedes ven aquí en la etiología, son similares, porque como la hemirrama eh, no es una estructura con autonomía funcional, depende de la rama. Entonces, por eso es que las etiologías son bastante similares. Que a veces el infarto de cara inferior sea una de ellas porque te va a desviar el eje a la derecha, o en su defecto, las patologías pulmonares que te dan hipertrofia del ventrículo derecho y dilatación del ventrículo derecho, y eso te genera un eje desviado a la derecha, puede ser una causal relativamente frecuente, pero la más frecuente en general suele ser los mecanismos esclerodegenerativos. En mis ramas, los mecanismos esclerodegenerativos son mecanismos bastante frecuentes, y no solo en las hemirramas, también en la rama derecha. Entonces, es bien difícil precisar, bien difícil precisar, oiga, este paciente tiene una rama derecha porque es hipertenso,
es esclerodegenerativa, no tuvo miocarditis, no es que tuvo una obstrucción de la descendente anterior. Es bien difícil precisar, asociar así una etiología con el bloqueo de rama, sí. No es fácil hacerlo, excepto algunas etiologías muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, tal vez en cuál uno puede asociar una etiología puntual. Bloqueo de rama derecha e infarto ST elevado. Puede ser. Otra etiología puntual, bloqueo de rama derecha y T masivo. Otra etiología puntual, bloqueo de rama derecha y CIA. Pero en las hemirramas, y en bloqueo de rama izquierda a veces es infarto ST elevado. Otra etiología puntual, hipertensión arterial, estenosis aórtica, todas etiologías que generan, toda enfermedad que genera fibrosis miocárdica, como la estenosis aórtica, la hipertensión arterial, la cardiopatía dilatada isquémica, va a generar fibrosis de la rama, hemirrama. Pero precisar puntualmente, hoy este paciente ha hecho un bloqueo de rama o del fascículo por la hipertensión o porque tiene una valvulopatía aórtica. Esa asociación es bien difícil de hacerla así con cierta certeza, ¿no? Lo que sí, en estudios descriptivos, lo que se ha logrado precisar sí o sí, que el bloqueo de rama izquierda se asocia a cardiopatía estructural. Tiene más fuerte asociación con cardiopatía estructural respecto al bloqueo de rama derecha. Si a usted a un paciente le encuentra un bloqueo de rama izquierda, casi siempre ya tiene cardiopatía hipertensiva, o en su defecto es una estenosis aórtica severa, o en su defecto es un paciente con un corazón con 2 o 3 infartos a cuestas. Y cuando hablamos de bloqueos bifasciculares, el hemibloqueo posterior, también en estudios descriptivos, se ha demostrado que está más fuertemente asociado a cardiopatía estructural. O ya sea porque tiene fibrosis del sistema de conducción, porque ya tuvo un infarto posterior o porque ya tuvo hipertrofia del ventrículo derecho. Entonces, pero ¿cuál es el mecanismo, la causalidad? En general, casi siempre es fibrosis e isquemia. Lo más frecuente es la fibrosis. Lo más frecuente es la fibrosis. Le sigue en segunda instancia la isquemia. Pero esos dos bloqueos, el rama izquierda y el hemibloqueo posterior, en estudio descriptivo fuertemente asociados, aunque ese corazón ya tiene alteración en su estructura. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, doctor, todo bien, muchas gracias. Ya pues, sin más, les agradezco la invitación y bueno, muchas gracias y a seguir estudiando. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Bueno, hasta luego, hasta luego. Buenas noches.